eso que ya ustedes verán en el curso de farmacología los tiempos de vida de cada antibiótico, ¿ok? Cómo a qué nivel se absorben ciertos tipos, a nivel hepático, a nivel renal, qué tratamiento no le puedo dar a un paciente que hace diálisis, ¿ok? ¿Qué tratamiento no le puedo dar a mi paciente que tiene cálculos o una tumoración a nivel del riñón? Por lo tanto, si mi medicamento se va a resolver a ese nivel, pues vamos a alterar más su cuadro de enfermedad. Entonces, y también tenemos una relación en cuanto al paciente con el microorganismo, pues estamos dándole la enfermedad, el resultado de salud. Y tenemos la relación directa entre los microorganismos y el tratamiento que nosotros le demos. En ese punto nosotros vamos a tratar el día de hoy, ¿no? La relación que existe entre mi tratamiento y el microorganismo que se encuentra creciendo en mí. Por lo tanto, esta relación me va a crear cuadros de sensibilidad, resistencia, y es lo que vamos a valorar nosotros ya con numéricamente, ¿no? Porque cada antibiótico tiene una concentración inhibitoria mínima, ¿ok? Este es el triángulo de Davis, donde pues nos abordó estos tres puntos, los tres pilares en cuanto a los tratamientos y la relación o el efecto, causa-efecto que puede ocasionar. Entonces, acá tenemos los antibióticos, miren, un área mucho más pequeño, tenemos algo mucho más grande, ¿ok? Este es el tratamiento, la terapia frente al germen o al microorganismo. Y existen ya clasificaciones, ¿no? Clasificaciones internacionales donde me definen la importancia de los antigramas en los tratamientos en los pacientes, ya sean pacientes que se encuentran hospitalizados, porque sabemos que existen bacterias propias del hospital, que es mucho más resistente, más potente, y el tratamiento a comparación de la población en general, pues es totalmente distinto. ¿Por qué es útil nuestro antibiograma? Porque determino cuál es mi fase de tratamiento. Por ejemplo, tengo mi paciente de 3-4 días con fiebre. ¿Okay? Probablemente, bueno, le sacamos todos sus exámenes de sangre, de orina, lo mandamos a un cultivo, no sabemos exactamente para buscar el punto de partida, ¿no? Una infección urinaria, una sepsis de repente. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos al estudio de los antibiogramas. Mandamos la muerte y hacemos nuestro antibiograma. Pero mi paciente está con fiebre alta, necesitamos calmar la sintomatología del paciente. Entonces le damos una terapia empírica, ¿okay? Una terapia de inicio, hasta que este resultado salga, ese resultado del antibiograma. Una vez que vemos toda la lista de medicamentos, ¿qué es? Desciframos cuál es el microorganismo, lo aislamos, por ejemplo, en el cultivo, lo aislamos, determinamos cuáles son las características de este, por lo tanto llegamos al diagnóstico. ¿Okay? Y después, ¿qué hacemos? Pues vemos toda la relación de antibióticos, cuáles son resistentes, cuáles son sensibles. De repente mi tratamiento de inicio es resistente, por eso que nunca hubo cambios. Seguía con fiebre, ¿ok? Le sacaban exámenes nuevamente, seguían los leucocitos elevados, leucocitosis, no paraban, no bajaban, ni siquiera iban al declive de esta célula. Entonces, esperamos el antibiograma y determinamos el tratamiento específico, ¿ok? Pero puede ser que algunos pacientes con una terapia empírica, pues sí, mejore su cuadro, y de
Fuera del hospital es mucho más frecuente, pero intrahospitalario pues se determina una epidemiología, los datos, ¿ok? Los datos que se asocian. Pseudomonas, por ejemplo, no vamos a tener infecciones frecuentes en la comunidad, en la población en general, ¿ok? Seguimiento y análisis de los. Por eso, por ejemplo, en la clase de epidemiología, justo el doctor hablaba de que cuando se hace una operación a un paciente, inmediatamente después se le coloca un antibiótico. ¿Por qué? Porque, como ya se sabe, es el tema de La manipulación. Todos los pacientes que son operados salen con sus antibióticos. Todos. ¿Por qué? Porque así tú dices, pero todo está estéril. Y que realmente no lo sabemos. Tenemos un alto grado de esterilidad en los pinzas, en el material de campo, dentro de la sala de operaciones. Pero y cuando haces la manipulación, existe flora interna, ¿cierto? Flora interna, y haces la manipulación y manipulas, por ejemplo, estás revisando a nivel gastrointestinal, manipulas en la cavidad abdominal durante mucho tiempo, todo el ambiente, tenemos microorganismos que están ahí, ¿ok? Su cuadro de latencia puede ser, ¿ok? Entonces, todos los pacientes salen con tratamiento antibiótico, así sea una operación, un proceso que demore hora y media, salen con su tratamiento antibiótico, ¿sale? Y después de los 3 días tienen que hacer la evaluación. Entonces, seguimiento y análisis de los brotes. Hacemos seguimiento a los pacientes que tienen su tratamiento específico con el antibiótico definido. ¿Okay? Seguimiento, cómo la hay un tratamiento, análisis de brotes. ¿Qué tal si hay una infección en mi paciente? Tengo que analizar nuevamente su estudio. Tengo que ver la curva de la fiebre, la general, y tengo que ver la curva de los resultados después del 3er día. Si el tratamiento está siendo eficaz o no. Analizo, defino si existe un brote adicional. Por ejemplo, los pacientes hospitalizados. Pero estuvo bien con el tratamiento, le fue bien, ¿y qué pasó? Ahí está mal. Entonces, nuevamente hacemos el estudio y terminamos, por ejemplo, de más de 5 o 7 días hospitalizados. Tienden a hacer sus cuadros respiratorios intrahospitalarios, producto del microorganismo que se encuentra dentro del hospital. ¿Ya? Y hacemos seguimiento. La concentración inhibitoria mínima, lo que mencionaba su compañera, el CMI y el CMB. El CMI es la concentración mínima inhibitoria y el CMB es la concentración mínima bactericida. ¿Okay? ¿Qué es cada uno? Fíjate que es un resumen. La mínima inhibitoria es la concentración más baja de algún tipo de antibiótico capaz de detener el crecimiento, detiene su crecimiento de la bacteria, ¿okay? No lo destruye. ¿Quién tiene la capacidad de destruir? La concentración bactericida. Entonces, cada antibiótico tiene su CMI y su CMB, ¿ok? Acá tenemos las categorías sensible, intermedio y resistente. La sensible, teniendo en consideración la cantidad de dosis que fue recomendada. ¿Okay? Tenemos la categoría sensible, una infección puede ser tratada con la dosis de antibiótico recomendada. ¿Okay? No le podemos dar, por ejemplo, más de 500 de ciprofloxacino, más de 500 miligramos. Ciprofloxacino será cada 12 horas. ¿Okay? No le puedes dar más de 500, no puedes tomarte 2 en una sola vez y después de 12 horas de tomarte otros 2, no, ya estaríamos generando un grado de toxicidad. Recuerden que esos medicamentos tienen un grado de absorción, pueden reabsorber, puede hacer una vía hepática, pueden hacer una vía renal, no que ocasionando cuadros de toxicidad a nivel del hígado, a nivel renal. Entonces tenemos el cuadro de sensibilidad, teniendo en consideración la dosis recomendada. Intermedia, bueno, la resistencia. Las cepas, las bacterias no son inhibidas.
Resistente. Es resistente, ¿no? Ahí está mi agar. Probablemente ya se hizo la extensión y acá no crea algo de inhibición. Aquí sí me está creando un halo de inhibición, ¿ok? Entonces mi bacteria estuvieron creciendo ahí, a la vez el antibiótico fue haciendo su efecto, entonces permitió que este espacio no crezca nada más. Tipos de antibiogramas. Tenemos la forma cualitativa, que es la que estoy mencionando, sensible, intermedio, resistente, y la cuantitativa a través de los agaves. ¿Ok? El epsilon test, ¿alguien ha leído acerca del epsilon test? El epsilon test, aparte que es una técnica cara, tiende a ser como un tipo de antibiótico múltiple. Es como una franjita en la cual tiene antibióticos y se va haciendo como si fuera un abanico. Así. Como una hoja, dependiendo de la cantidad de... Tiene distintos antibióticos. Ajá. No lo empleamos porque es súper caro. ¿Okay? No se emplea frecuentemente. Y ahí se ve qué tan susceptible es a cada antibiótico. ¿Qué? Como una no es necesario hacer ese procedimiento porque existen antibióticos que de repente no van directamente con el germen. Leí que en Canadá y en Reino Unido se usa más que todo, porque ahí sí se pueden permitir, obviamente. La diferencia es que acá utilizamos el normal, el de Kirchbauer. El de Neuer iba a decir. Mi antibiograma, siempre. Sabemos cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de las bacterias, ¿no? El pH, la temperatura, la densidad en este caso, si es un medio sólido, un medio líquido, también influye. La difusión del antibiótico, o sea, a través de mi placa Petri, a través de mi agar. El tiempo, el antibiograma más o menos, ¿qué tiempo se deja? 18 24. 24. De 18 a 24. ¿Qué tal si quiero hacer la extensión de mi muestra a las 2 horas? No. ¿Es posible? No va a ser posible porque primero no vamos a tener el gel, la gelatina, ¿no? Se va a suspender. ¿Okay? La temperatura es muy importante, el tiempo de incubación es muy importante. ¿Okay? Muy importante. Todos estos son los factores que influyen dentro de un antibiótico. Acá tenemos un antibiótico, un antibiograma cualitativo a través del método de estos discos de difusión son el Kirchbauer, los discos de difusión a través del Kirchbauer. ¿Okay? Entonces acá tenemos un antibiograma cualitativo, o sea, cualitativo que sea líquido, medio líquido. Por ejemplo, un medio líquido. Tenemos acá la suspensión en un tubo de ensayo donde existen distintos tipos de términos, positivo, negativo. ¿Qué sucede? Utilizamos enlace siembra, ¿okay? Como es un círculo, aquí se van a colocar los microorganismos, ¿okay? Luego, ¿qué hago? Ya tengo mi medio de cultivo, que en este caso es el medio químico, ¿cierto? Y hago la extensión de mi muestra, ¿okay? Hago la extensión de mi muestra, impregno los antibióticos, ¿okay? Los antibióticos y son enviados a una temperatura hasta 35 grados desde 16 a 24 horas, ¿okay? Para poder ver la reacción entre el crecimiento del microorganismo y la reacción de los antibióticos, ¿ya? Creando pues algo de inhibición que van a ser calculados en milímetros. ¿Okay? Entonces aquí nuevamente en el texto vamos a quitar la muestra para asegurar que esté bien mezclada. Probablemente vamos a tener un tubito de ensayo con calor protectivo, entonces vamos a tener que agitar, ¿okay? Con mucho cuidado, porque todo se va a querer suspender en la parte más baja. Sumergimos el hisopo en la suspensión y movemos el exceso. ¿Qué quiere decir? Que tengo aquí mi tubito de ensayo, por ejemplo este de aquí, coloco el hisopo y al momento de sacarlo va a gotear, ¿cierto? Entonces en las paredes, ¿okay? Del tubito de ensayo vamos a remover lo que sobrecarga.
Nuevamente para colocarlo, pues, ahora a la incubadora se va a dar la vuelta, se va a invertir la posición de la placa y se va a colocar dentro del incubador, más o menos una temperatura de 35 grados más o menos. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos que nosotros debemos de seguir para un antigrama de forma ideal. Nuevamente, el mismo procedimiento, la difusión tenemos el binóculo, el medio del cultivo y los discos. Es como de hacer sus materiales. ¿Ok? Y vamos a tener la reglita, una reglita para el cálculo de los diámetros. ¿Ok? Entonces, varios procedimientos ya la medida de los ángulos alrededor de cada periódico. ¿Qué sucede aquí? Se realiza la difusión a través del lagarto, ¿no? ¿Dónde sería la concentración inhibitoria mínima? En los bordes, parece ser. En esa parte de acá, Ajá. ¿cierto? Esta es la concentración inhibitoria mínima. La máxima debe estar en la parte central. Conforme va disminuyendo el antibiótico, pues la concentración inhibitoria mínima en la parte de los mecanismos más externos, ¿no? Creando un halo de inhibición. O sea, creando un límite, ¿ok? Un límite en la reacción del antibiótico. ¿Ok? Otra pregunta. Aplicación de los discos de los antibióticos según la OMS. Tenemos. Colocamos una pieza de los antibióticos en los 15 minutos siguientes de la inoculación de la placa. Del diámetro, según la Organización Mundial de la Salud, el diámetro del antibiótico debe ser hasta 6 milímetros. ¿Ok? Y entre cada antibiótico, de centro al centro del otro, debe de mantener una distancia de 24 milímetros. ¿Ok? Por lo tanto, eso nos garantiza pues, que no se sobreponga. ¿Ok? Pueden aplicarse hasta 12 discos en una placa de 150 mililitros, es lo que no vamos a hacer. Que no tenemos esa placa super grande. ¿Ok? Presionar cada disco aplicado para asegurar el contacto completo. Un disco con tu agarre. Solamente tener una presión y ahí lo vemos. No se deben reubicar los discos. Por ahí vamos a utilizar una pincita para poder sacar los discos que son de 6 milímetros. ¿Ok? Entonces, se te va a caer el agarre. Se cae. Y en vez de se junta, ya no tenemos que sacarlo. Ahí lo dejas. Porque ya no fue en revisión. ¿Ok? Porque si lo sacas, no va a tener el mismo efecto, va a crear un halo ahí de inicio y luego un halo donde vas a reubicar el disco. ¿Ok? No reubicar los discos una vez que estos han tocado la superficie. ¿Cómo realizamos la medida de discos? Con una reglita, en este caso, es la reglita que no tenemos. Es la reglita que nosotros hemos manejado desde el colegio. Esa reglita vamos a utilizar. ¿Ok? De esta forma, pues, nos indica la susceptibilidad. ¿Ok? Acá tenemos la vacitracina, es un tipo de antibiótico que me ayuda a identificar presuntamente el diagnóstico de infección por el estreptococo de Molise, que estamos utilizando en lagar sangre. ¿Se acuerdan? En lagar sangre. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Inhibe selectivamente al estreptococo biótico. ¿Ok? Lo inhibe solamente. Crea un halo de inhibición de crecimiento bacteriano cuando es
pero algunos de la misma familia de los antibióticos son resistentes. ¿Ok? Y eso también lo van a ver en la parte de las exposiciones de la teoría, ¿sí? Para poder tratarlo. Es de nosotros. Estreptococcus alfa-hemolíticos sensibles a la octoquina. ¿Ok? Estreptococcus beta-hemolíticos, que quiere decir que hacían hemólisis completa, ¿cierto? Sensibles a la bacitracina, otro tipo de antibiótico. ¿Ya? Ok, esto ya lo hemos visto. ¿Qué vamos a hacer? Hemos preparado la placa la semana pasada con nuestro medio, nuestro agar. Hoy día vamos a inocular extensión de la muestra, vamos a aplicar los discos y lo vamos a llevar a la infusión. ¿Okay? Y después, la próxima semana, vamos a hacer la lectura, vamos a poder evaluar algunos patrones de los halos. Esto igual lo voy a tener la próxima semana, todos los antibióticos Qué rico comprender. en el cual se estudió cepas de la Escherichia coli, ¿okay? Con distintos tipos de tratamiento, valora el diámetro del halo de inhibición, si es resistente, intermedio, sensible, y cada antibiótico tiene un patrón totalmente distinto. ¿Okay? Con esto vamos a dar lectura. Nuevamente tenemos y alguien ha leído acerca del medio de diluciones, tipo de tratamiento antibiograma en medios líquidos, donde se realiza, pues, se coloca el inóculo, cada cierto tiempo, pues, se le añade medio de cultivo, el inóculo, de forma que se va a concentrar en diluciones distintas. A mayor dilución, pues menor sensibilidad, ¿cierto? Generalmente se pone solamente 3 o 4 cepas bacterianas, ¿no? Así es. O bueno, Tres, colonias. más o menos. Distintas colonias. Distintas tienen que ser. ¿Ya? Entonces vemos, a mayor dilución, pues, la sensibilidad va a disminuir. Va a ser una disminución de la sensibilidad. Mayor dilución. Miren acá, tenemos una gran concentración de los gérmenes a una menor dilución. ¿Sí? Y cuando existe una gran cantidad de diluciones, pues, el número, el conteo de colonias o gérmenes va a empezar a disminuir. Acá nuevamente tenemos la concentración inhibitoria mínima en cuanto al grado de dilución. El epsilon test es lo que se me ha preguntado. Miren, es como si fueran esos estudios de orina de forma rápida, ¿okay? La tira reactiva, ¿okay? En el cual, pues, vamos a tener distintos tipos de antibióticos, ¿okay? ¿Y cómo me va a generar? Depende de la concentración máxima que se encuentra en el punto central, y conforme se aleja la concentración del antibiótico va a ser creando, pues, un halo de inhibición en forma de una hoja, una copa, ¿ok? O sea, el epsilon bien. Se puede colocar en una placa, juzgada, distintos tipos de epsilones, ¿ok? Nuevamente tenemos cuáles son las partes del epsilon test, ¿ok? Tenemos el eclipse, la inhibición, la parte más externa, y la concentración inhibitoria, la parte la más baja. La parte más baja es donde va a estar. No es fácil de conseguir ¿okay? Y bueno, teniendo en consideración la cantidad, pues, de evaluación de muestras que nosotros tenemos, sería demasiado dinero. En la consideración que existen zonas muy alejadas que no van a tener ese tipo de material, entonces una prueba más rápida. Por ejemplo, en casos de infecciones urinarias, la tira reactiva,
encuentra, definir también cuál es el mecanismo de resistencia. Mira acá, frente al estafilococos aureus, ¿no? Fue evaluado la clindamicina, eritromicina, clindamicina, y pues se pudo valorar los cuadros de resistencia y los cuadros de sensibilidad, ¿ya? Igualito para la Escherichia coli, ¿no? Una evaluación de un paciente, pues para determinar el tipo de tratamiento. Todo esto es el procedimiento que vamos a tener. La extensión de la muestra, desde aquí vamos a partir, colocación de agares e incubación.